Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un capítulo de esto que se llama Cheo y Vivi. Como les decíamos, bienvenidos, es un gusto poder estar nuevamente con ustedes, poderles compartir este espacio en donde vamos a hablar de temas bien interesantes y sobre todo que nos compete a todos. Tenemos un invitado muy especial que quiso grabar hoy, es nuestro bebé Mati. Y pues bueno, hoy vamos a tratar un tema bien importante que se llama las emociones en tiempos de cuarentena. Y es porque hemos visto que muchas están pasando por dificultades no solamente físicas o económicas, sino también emocionales, y por eso es necesario tocar este tema. Y es que muchas personas nos han escrito sobre muchas circunstancias que están viviendo y que están haciendo que las personas experimenten episodios de ansiedad, de depresión, de angustia, de frustración. Así que creemos que es muy importante en este espacio de tiempo poder hablar de estos temas y buscar la manera en la palabra de Dios de podernos apoyar en Dios, quien es nuestra fortaleza, para salir adelante de todas las situaciones que podamos estar viviendo, por difíciles que parezcan. Y es que parece ser algo ajeno a muchas personas que podamos sufrir de ansiedad, de depresión, de angustia, y de pronto pensamos, no, eso le pasan a otros, pero tal vez tú no te estás dando cuenta que estás cayendo en este tipo de sentimientos o emociones, y cuando hablemos de ellas de pronto tú te vas a identificar. Así que lo más importante es vivir todo este tiempo tan difícil agarrados de la mano de Dios y de una forma correcta. Y es que según la Organización Mundial de la Salud, el 40% de la población mundial ha experimentado algún episodio de ansiedad, de frustración, de ataques de pánico, de insomnio y de sentimientos o emociones que con el tiempo se vuelven en trastornos de difícil manejo. Así que es muy importante que tú hagas un diagnóstico certero en tu vida para que de la mano de Dios tú puedas salir adelante de cualquier cosa que estés viviendo. Entonces, amor, ¿qué te parece si empezamos hablando de la primera emoción que identificamos, y es la ansiedad? Ok, la ansiedad tenemos que hablarla en un término muy general, ya que existen distintos grados de ansiedad. Podemos tener personas que tienen unos grados menores de ansiedad y otras personas que de una forma descontrolada pudieron generar ya un trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, para hablar de la ansiedad tenemos que definir qué es la ansiedad. La ansiedad es la angustia o el temor a los acontecimientos futuros. Es cuando de una forma previa nos angustiamos por lo que puede pasar. Entonces, es muy importante que tengas claro qué es la ansiedad. La ansiedad es la suma de muchos temores, de muchos miedos. Cuando la persona comienza a tener trastornos de ansiedad generalizado, comienza a experimentar ataques de pánico y no sabe por qué, pero tiene como respuesta que la ansiedad ha sido esa angustia previa que está experimentando la persona. Y es cuando de pronto ese sentimiento o esa emoción se convierte ya en una falta de sueño, de no poder descansar, de estar constantemente pensando en las cosas y en las cosas malas, en qué va a suceder, pero por qué está pasando, qué voy a hacer. Y muchas veces creemos que esto es algo normal, pero esto no es normal. Y creemos que como a todo el mundo le pasa, entonces a mí también me puede pasar. Pero el problema es qué nos está generando esto y hasta dónde vamos a llegar con este tipo de sentimientos o de emociones. Así que te invito allí en casita que tú hagas una autoevaluación. Muchas veces nosotros no nos detenemos a pensar si eso nos está sucediendo o no nos está sucediendo. Piensa si esto te está quitando el sueño, si de alguna manera no estás descansando porque te la pasas pensando, y como que escribe si realmente esto puede estar pasando en tu vida. Así como dice la palabra de Dios en Mateo 6:25,
que es cuando empezamos a pensar qué nos vamos a poner, qué vamos a comer, qué vamos a hacer, cómo vamos a resolver las cosas. Recuerda que Dios siempre está ahí, Él es el dador de todo. Pero entonces examina si realmente esto puede llegar a ser para ti. Y es que tú has tocado un tema muy importante, y es que en todo esto que estamos hablando hay un campo de batalla que quiero que identifiques, y es tu mente. Todo lo que tú estás dejando entrar a tu mente, todos los pensamientos que tú estás dejando entrar a tu mente pueden reinar y controlar tu vida en muchos momentos. Por eso es importante que tú comiences a detenerte un poco y comiences a ver lo que nos dice la palabra de Dios acerca de todo esto que estamos hablando. Recuerda que estos pensamientos, que son pensamientos muchas veces de muerte, son pensamientos de angustia, de enfermedad. Estamos viviendo tiempos donde desafortunadamente esta pandemia hace que muchas personas que tengan una simple gripa de una vez comiencen a pensar que están súper enfermos, que tienen el virus, que van a morir. Exacto. Entonces, desafortunadamente, las personas están viviendo en una angustia permanente. La palabra de Dios nos dice que el enemigo está como un león rugiente viendo a quién devorar. Así que tienes que tener claro que muchas veces esos pensamientos pueden ser dardos de fuego que pone el enemigo en tu mente para que tú comiences a dudar. Así que rápidamente quiero que tú puedas comprender algo, y es que Dios es soberano en nuestras vidas. Él es quien gobierna nuestra vida, y la palabra de Dios nos dice que todas las cosas que nos suceden a nosotros son para bien. Pero quiero que tú veas un cuadro con el que te puedes identificar si tú de repente estás experimentando un problema. Y vamos a hablar de un personaje, se llama David. David, a lo largo de su vida, experimentó muchos momentos de angustia, muchos momentos de ansiedad, muchos momentos de tristeza. Sin embargo, vemos que él siempre encontró una respuesta a su humanidad, que era Dios. Y vemos, y si me acompañan por favor todos, en el Salmo 3. Dice: oh Señor, tengo tantos enemigos, son muchos los que están en mi contra. A eso tú le puedes añadir el nombre del problema que estés viviendo. Tal vez una crisis económica, tal vez esa enfermedad, tal vez esa división en tu familia. Puedes ponerle el nombre que tú quieras. Dice: son tantos los que dicen, Dios no lo rescatará. Y si tú te das cuenta, acá David lo que está diciendo es que muchas personas están colocando pensamientos y están hablando, pero no es lo que Dios está diciendo sobre David. Y si te das cuenta, en el versículo 3 dice: pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea. Eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto. Clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Y fíjate esto, para ti que no has podido tener noches tranquilas, que no has podido conciliar el sueño. Dice: me acosté y dormí. Y me detengo acá porque muchas veces creemos que para esa ansiedad, para ese insomnio, para esas preocupaciones, necesitamos de tomar un medicamento o de un somnífero o de algo que nos haga descansar. Pero si tú reposas en la presencia del Señor, no tendrás necesidad, porque el mejor tratamiento para la ansiedad es Dios. Dice David: me acosté y dormí, pero me desperté a salvo. Fíjate, no tienes por qué temer. Pero me desperté a salvo, porque el Señor me cuidaba. Así que yo simplemente quiero cerrar esta exposición, y es que tú puedas confiar en la soberanía de Dios. Para la ansiedad, lo mejor es entender que no debemos temer por lo que habrá de venir, sino nosotros tenemos que esperar y confiar en Cristo Jesús, que es nuestra fortaleza y nuestro refugio seguro. Y es también descansar en esa palabra que, como les decía, en Mateo 6:25, dice que Él sí puede cuidar de las aves y les entrega el alimento a ellas, y si cuida de ellas, ¿cómo no vas a hacerlo con nosotros que somos sus hijos? Así que en esos momentos de angustia, en esos momentos de ansiedad donde no sabes qué va a suceder, no pienses en el futuro, piensa en el ahora y piensa en que gracias a Dios tú estás bien, que a pesar de los múltiples problemas que podemos tener a diario, Dios está con nosotros, y como siempre hemos dicho, nosotros tenemos una ventaja,
y es que conocemos a Dios, y eso nadie nos lo puede quitar. Y como segunda emoción tenemos la depresión. Y es que desafortunadamente este es uno de los males que más está creciendo a nivel mundial. Se habla que en Norteamérica para los próximos 5 años muchas de las personas, más o menos el 50% de la población de Estados Unidos, estará atravesando por tratamientos contra la depresión. Estos tratamientos están basados en fármacos que pueden muchas veces solucionar esos momentos de crisis, pero que no pueden solucionar la raíz. Y es allí donde nosotros queremos hablar. Así es. La depresión es esa emoción que ya te hace sentirte demasiado mal, que simplemente quieres estar llorando, que no hayas ningún sentido a la vida, que no le encuentras ninguna razón a existir, ninguna razón a lo que tienes. Y muchas veces cuando ya llegamos a este tipo de conductas, pues hacen que no solamente tengamos emociones equivocadas o una salud emocional incorrecta, sino que también esto nos puede afectar en nuestra salud física. Es cuando ni siquiera tienes ganas de comer, cuando ni siquiera tienes ganas de abrir la cortina de tu cuarto, no quieres ver ni siquiera la luz del sol, porque ya estás llegando a un nivel de depresión en donde no te importa nada y simplemente te quieres echar a la pena, lo que conocemos de esa manera. Entonces, estas emociones evidentemente no son de Dios. Estos son cosas que también usa el enemigo para afectarnos, para destrozarnos, para mantenernos desequilibrados. Pero pues nosotros, como volvemos y repetimos, tenemos una ventaja, y es que conocemos al Señor. Y tal vez si esta es la primera vez que tú estás viendo este tipo de videos o este tipo de contenidos de Dios, pues tienes una ventaja porque Él se está mostrando a tu vida. Así que no pienses que estés solo. Creo que la raíz también de la depresión es pensar que todo tu mundo acabó y que tú estás solo y que a nadie le importas. Pero hoy sí te queremos decir que le importas al más importante, valga la redundancia, que es a Jesús, quien entregó su vida por amor a ti y por amor a nosotros. Y que ese amor nadie te lo va a dar de una manera igual, porque nadie sería capaz de entregar su vida de esa manera sin siquiera saber exactamente quién eres. Obviamente Dios nos conoce, pero piensa si alguna persona en la tierra haría lo que hizo Jesús, y seguramente nadie. Así que tienes el amor más grande que existe, que es el amor de tu Padre, que es tu Creador, y tienes el amor de Jesús, quien entregó su vida por amor. Y yo quiero que tú sepas que Dios está en estos momentos obrando en tu vida, porque si tú estás viendo este video es porque Dios así lo quiso. Así sí, que no hay casualidades jamás. Yo quiero que sepas que esa tristeza que tú sientes, que es una tristeza que te lleva incluso a sentir deseos de morir, a no tener ganas de vivir, a, como decía mi esposa, que te nubla cualquier pensamiento, que no te deja sentir ganas absolutamente de nada. Quiero que tú sepas que Dios ha diseñado para tu vida un plan de salvación. Así que quiero recordarte que tu vida le pertenece a Dios, que Él, cuando tú estabas en el vientre de tu madre, Él colocó un propósito hermoso para ti. Y yo quiero que tú sepas en estos momentos que todo lo que tú puedas estar atravesando, no importa la circunstancia, si tú le permites a Dios tus cargas, Él va a actuar un gran milagro en tu vida. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 30, versículo 4, que Él ha cambiado nuestro lamento en gozo, que toda esa tristeza que alguna vez sentimos o sentíamos ha sido totalmente transformada en la alegría que solamente Él puede dar. Ahora, no te estamos diciendo que nunca puedes sentir tristeza, claro, somos seres humanos y hay cosas que nos duelen, que nos afectan, que nos hacen llorar, que nos hacen afectarnos, dolernos, como quieras. Pero una cosa es ya caer en el extremo de ver todo absolutamente malo, de no ver ni siquiera que el hecho de que tú hoy estés respirando es una gran bendición, que el hecho de que tú puedas caminar, que el hecho de que tú puedas comer por sí solo, que
que tú puedas estar con tu familia, así hayan miles de problemas, pero estás acompañado. Cuando tú empiezas a ver las cosas de esa manera y empiezas como a girar tu visión de una manera distinta, no a lo malo, sino a las cosas buenas, vas a empezar a dejar que esos sentimientos de depresión se vayan, esos sentimientos malos que te pueden conducir a esas tristezas extremas que lo único que van a hacer es afectarte y quién sabe llevarte hasta qué extremo. Y como te decíamos, la palabra de Dios nos dice a nosotros, y esto es algo práctico que quiero hacer, y es que para que tú puedas entender todas las promesas de Dios y para que éstas se hagan real en tu vida, tú tienes que hacer algo, y es aceptar a Dios en tu corazón. Y tal vez tú puedes ir a una iglesia cristiana, pero has escuchado el mensaje, has podido hacer incluso una oración, pero si no la hiciste a conciencia, si no hubo un arrepentimiento genuino y si no aceptaste al Señor de una forma verdadera, hoy la invitación que te hago es que tú puedas abrirle la puerta a tu corazón para que Él se encargue de limpiar toda tu mente, toda tu vida. La palabra de Dios nos dice que si nosotros cambiamos nuestra vana forma de pensar, también cambiaremos nuestra vana forma de vivir. Y es que yo quiero que tú sepas una cosa, la palabra de Dios dice que para muchos incrédulos esto puede ser locura. Porque las cosas del Espíritu solamente la entiendes cuando tienes al Espíritu Santo en tu vida. Por eso es importante que si tú quieres una solución a esa angustia, a esa tristeza, a esos pensamientos de muerte, lo que tienes que hacer es abrirle las puertas a Dios en tu corazón y verás que todas las promesas se van a cumplir en el nombre de Cristo Jesús. La otra emoción que identificamos es la angustia, y esto se une también a estas dos anteriores, tanto a la ansiedad como a la depresión. Y aquí yo empiezo diciéndote, el error tal vez que tenemos muchos es estar pensando constantemente en el futuro. Claro que hay que hacerlo. Nosotros como padres, y los que son padres saben que para nosotros es muy importante cuál va a ser el futuro de nuestros hijos, qué vamos a hacer, el estudio y demás. De pronto, bueno, si no tenemos un empleo, necesito buscar empleo, porque hay muchas cosas que nos hacen pensar en el futuro. Pero un error también es pensar en que Dios no tiene el control del futuro y que de pronto simplemente estamos pensando en todo lo malo y no dejamos que Dios obre tanto en el presente como en el futuro, y todo esto nos genera angustia, y es lo mismo parecido a la ansiedad, que no nos deja dormir, que nos tiene estresados, que nos hace llorar, que nos hace desesperarnos de algo que ni siquiera ha sucedido. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es la diferencia entonces entre la ansiedad y la angustia? La angustia es uno de los síntomas de la ansiedad. Sin embargo, muchas veces podemos estar experimentando una angustia tan fuerte por un hecho en concreto que se nos olvida la confianza que debemos tener en Dios. Y yo te pregunto, ¿habrá algo que sea difícil para Dios? Y es que si tú te pones a ver las palabras de Dios en su plenitud, tú comenzarás a comprender que todos los grandes hombres de Dios tuvieron que atravesar grandes pruebas. Incluso nuestro Señor Jesús. Él es la muestra más grande de la confianza y del amor a Dios, porque Él nos regaló la victoria al tercer día. Y si tal vez tú estás conociendo hasta ahora al Señor, muchas veces tenemos la imagen de que Cristo está en esa cruz y se quedó allí crucificado. Pero quiero recordarte que Él al tercer día resucitó entre los muertos y nos dio la victoria sobre la muerte. Así que nada de lo que tú estás viviendo, nada, absolutamente nada, puede apartarte del amor de Dios. Hay un ejemplo muy hermoso del Señor Jesús, que Él sufrió gran angustia y fue en el monte Getsemaní, cuando estaba a minutos de ser arrestado para ser crucificado. Si ustedes se dan cuenta y leen muy detenidamente el pasaje, lo que hizo Jesús fue orar. Entonces, cuando tú sientas esa angustia desbordada que no sabes qué hacer, la clave es lo que hizo Jesús, es orar y abrir tu corazón de una manera honesta y sincera delante de Dios y decirle lo que estás sintiendo, para que Él sea colocando ese gozo que necesitas y cambiando ese lamento que estás teniendo en ese momento. Y la otra emoción que identificamos es la frustración. Seguramente muchos de ustedes
tenían planes para este año, tenían proyectos para este año, distintas cosas que hacer, y resulta que por esta pandemia pues tocó aplazarlos o tocó quitarlos, dejarlos. Pero yo solamente te voy a decir una cosa: en este mundo nada sucede si Dios no lo quiere. Por algo sucedió esto, por algo te puso ese freno y te dijo aún no es el tiempo de pronto de que te vayas a estudiar o vayas a X cosa o hagas diferentes actividades o cambies de trabajo. No sé qué era de pronto esos planes que tú tenías para este 2020, pero lo que sí te puedo decir es que cuando estamos en las manos de Dios, nada pasa porque pasa y ya, no, todo tiene un sentido, y lo más bonito es saber que todo lo que Dios permite nos ayuda para bien. Amén. Y yo quiero terminar esta parte simplemente diciéndoles lo siguiente: nosotros no estamos hablando desde la comodidad, nosotros conocemos qué es sentir la angustia, nosotros sabemos qué es sentir ansiedad, también nos hemos sentido muy tristes y también nos hemos sentido frustrados. Como pueden ver acá hay un cuadro de una familia completamente normal. Acá tenemos a nuestro hijo. Sabemos cómo se sienten los padres cuando tal vez no podemos dar lo que quisiéramos a nuestros hijos. Pero también sabemos que tenemos un Dios grande al que amamos, y un Dios grande que también nos ama a nosotros y que también te ama a ti. Hoy yo te puedo decir que la única clave para que nosotros hoy sigamos en pie de lucha ha sido Dios. Y nosotros hemos experimentado a un Dios amoroso en medio de la angustia. Por eso, así como decía Job, ¿cómo no vamos a agradecer hoy cuando los tiempos no son tal vez los más fáciles o cuando las cosas no están bien? Así como le damos gracias a Dios cuando recibimos sus bendiciones, cuando recibimos tal vez esos momentos que tanto nos han agradado, también debemos aprender a dar gracias a Dios. Pero dar gracias a Dios en tiempos difíciles implica tener fe, implica aprender a confiar aún en los momentos de angustia. Así que vamos a leer esta porción de la palabra que a nosotros como familia nos ha levantado, que nos ha sacado de esos momentos de angustia, de esos momentos de ansiedad, de esos momentos de tristeza o depresión. Y dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 31. Dice: ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros, y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Ese es el Dios al que amamos. Ese es el Dios que nos dará la victoria. Ese es el Dios que te sacará de tus momentos de angustia. Y hoy te lo digo con toda la fe. Creo que si tú hoy estás pasando por un tratamiento, porque de pronto tienes que seguir de alguna manera y yendo a donde un doctor, yo no te estoy diciendo que de pronto descuides tu salud física o mental. Lo que te estoy diciendo es que si confías en Él, la palabra de Dios dice que Él llevó todas sus enfermedades en la cruz del Calvario. Lo hizo para darnos la vida, nos hizo para liberarnos. Así que hoy, tal vez esa solución que tú estás buscando está solamente en Cristo Jesús, nuestro Señor. Queremos que nos acompañes en esta pequeña oración. Luego de esto vamos a tener unos consejos bien importantes, unos para los hombres y unos para las mujeres. Así que cierra tus ojitos y dile: Padre amado, hoy en el nombre de Cristo Jesús te entrego mi vida, te entrego mis emociones, mis sentimientos. Tal vez estoy sintiendo cosas que no debo sentir, o estoy llevando mis emociones a extremos a los cuales no debo llevar. Señor, te pido para que tú seas tomando el control de mi corazón, para que tú me ayudes, bendito Dios, a tener paz, a tener tu paz, que es la única que llena, que sacia y que es suficiente para nosotros, Señor. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Y como esto ha sido tan breve, vamos a poner un link con una prédica que hace un tiempo pude dar para la gloria de Dios, donde explicamos con más detalle tantos y tantos consejos para solucionar el problema de la ansiedad y la depresión. Así que acompáñennos a escuchar estos consejos, unos para hombres y otros para mujeres. Hola mis queridas mujeres, hoy les hablo a ustedes con todo mi corazón, entendiendo todas las situaciones que vivimos cada una de nosotras. Y quiero dedicar este espacio especialmente a las que somos mamás. Y es porque muchas veces nosotras tenemos nuestra cabeza tan llena de tantos pensamientos, de tantas cosas que tenemos que hacer, que no nos detenemos a pensar en lo que les voy a decir. Muchas veces sentimos nuestras manos llenas de lo que tienen que hacer nuestros hijos, de lo que tiene que hacer nuestro esposo, de lo que tiene que pasar en nuestro hogar, de todos los oficios del hogar, de la casa, de las responsabilidades que tienen nuestros hijos en sus estudios, de lo que nosotras también tenemos que hacer como mujeres, bien sea en el rol de esposas, en el rol de mamás, en el rol de amas de casa, en el rol también de aquellas que trabajamos y que tenemos que responder por nuestro trabajo, y todo eso hace que tengamos nuestras manos siempre llenas, que ni siquiera tengamos espacio para algunas cosas que nos gustarían hacer. Pero hoy yo te invito a que cambies ese chip de pronto de pensar en esas manos llenas de una manera equivocada o una manera negativa y pienses en unas manos llenas de bendiciones. Y es que eso siempre sucede. Cuando nos vemos tan saturadas de cosas, tan llenas de cosas que debemos hacer, no pensamos en lo bonito de tener esas manos llenas. Y es que somos afortunadas de poder tener un esposo, de poder tener unos hijos, de poder tener un hogar, de poder criarlos, de poder estar con ellos. Sé que en estos momentos no es fácil porque muchas mujeres hemos tenido que ser maestras, personas que se ocupan del hogar en todos los oficios que corresponde. También tenemos que cumplir con nuestro trabajo, tenemos que cumplir como esposas, tenemos que cumplir y muchas veces eso hace que nos saturemos y que estemos cansadas. Pero quiero que pienses en este momento que en la soberanía de Dios nosotras somos afortunadas. Ser mamá es una bendición enorme, una bendición que en lo personal cambió mi vida en un 180 grados. Me transformó totalmente y hace que tenga un motivo más para vivir. Así que yo te invito a que pienses en esas manos llenas, pero de bendiciones. Y te invito a que leas la palabra de Dios que dice en Filipenses 4, versículo 6. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Así que yo te invito a que seamos más agradecidas. Yo sé que hemos llegado a un punto de estar cansadas. De pronto ya a veces no es tan fácil los días, levantarnos y saber que tenemos una rutina continua de muchas cosas que ya a veces quisiéramos decir no más, o simplemente tener un espacio para nosotras. Pero quiero que tú cambies ese chip un poco, que mires las cosas de una manera más alegre, de una manera más pensando en las bendiciones de Dios, y que esas manos que tienes llenas en este momento las puedas transformar en darle gracias a Dios por esas manos llenas de bendiciones. Bendición de tu hogar, bendición de tu esposo, bendición de tus hijos, bendición de estar acompañada, bendición de tener razones por las cuales vivir que solamente Dios te ha entregado. Así que así como dice la palabra de Dios, cuando damos gracias por todo lo que tenemos y simplemente le contamos a Dios lo que necesitamos, experimentaremos una paz que no tiene comparación. Y eso es lo que yo quiero invitarte, a que sientas mucha paz, sientas esa paz del Espíritu, que Él te está acompañando a pesar de las múltiples tareas que tienes. Él está contigo, te está abrazando y te está acompañando y jamás te va a dejar sola. Así que la invitación es a tener unas manos llenas, tal vez difíciles, pero llenas de bendiciones, y eso nos hace ser más agradecidas.
En este programa estamos hablando de las emociones en tiempo de cuarentena. Y hoy quiero hablarle a todos los hombres, no importa si son casados, solteros, si tienen hijos, no importa la edad. Lo que yo quiero hoy es que ustedes puedan centrar su vida en Cristo Jesús y que en estos momentos puedan sentir que el Espíritu Santo está hablando a sus corazones. Y es que muchas veces como hombres callamos, tal vez nuestro orgullo, tal vez nuestra misma humanidad nos hace sentir vergüenza, nos hace sentir temor para hablar de lo que estamos sintiendo y de cómo estamos viviendo estos días. Y sé que muchas veces como hombres tenemos que responder por todas las obligaciones que tenemos en nuestros hogares. Es por eso que necesito que tú aprendas a descansar en los brazos de Dios, que tú nunca pierdas de vista que Él está en control de todas las situaciones. Recuerda, Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él tiene el poder para hacer milagros hoy, así como los hizo ayer. Y si tú crees, verás la gloria de Dios. Y quiero decirte varias cosas prácticas que me han enseñado estos tiempos de cuarentena para poder combatir esa ansiedad, esa angustia, esa tristeza y esa frustración. La primera es aprender a ver la presencia de Dios en nuestros momentos de angustia. Y es que si tú miras bien tu vida, así como lo estoy haciendo yo con este álbum de fotos, después de muchos momentos de angustia, Dios nos termina dando la victoria. Y nuestros momentos más felices son esos momentos de victoria. Es por eso que lo segundo que quiero decirte es que debes aprender a ser agradecido con Dios. Si aprendes a ser agradecido, nunca vas a olvidar las bondades y los milagros que Dios ha hecho en tu vida. Y es que eso es lo que hacía el pueblo de Israel. Si te vas al libro de Éxodo, capítulo 15, verás cómo ellos levantaron un cántico que iba de generación en generación para que ellos recordaran las maravillas del Señor. Lo tercero que quiero enseñarte el día de hoy es que seas una persona que viva todos los días como si fuese el último. Esto te ayudará primero a vivir una vida acorde con Dios, pero también una vida acorde con las personas que amas. Hoy Dios nos ha llevado en este tiempo al mejor lugar en el que podríamos estar en una cuarentena, en nuestro hogar, con nuestra familia y con las personas que amamos. Es por eso que es importante que entiendas que todos los días son especiales. Muchas veces somos como esas personas que compran una vajilla muy costosa, una vajilla muy hermosa, pero que solo utilizan en los días especiales. Hay personas que se mueren sin siquiera utilizar esa vajilla porque nunca encontraron ese día especial. Hoy quiero decirte que todos los días son especiales y que de ti, varón de Dios, dependerá que para tu familia estos tiempos sean unos tiempos de gloria o que sean unos tiempos donde la tristeza, donde el dolor y donde las situaciones amargas terminen frustrándolos a todos. Es por eso que quiero invitarte a que todos los días puedas vivir en esa paz que sobrepasa todo entendimiento y con el gozo de Cristo Jesús en tu corazón. No importa si es mucho, si es poco, no importa si tienes muchos problemas y que no encuentras humanamente la solución. Recuerda que Dios es el Dios de imposibles y que si crees verás la gloria de Dios. Así que hoy quiero decirte con esto, todos los días son especiales. Si tienes una vajilla especial, no esperes utilizarla en un día especial donde estás esperando a que el presidente de la república o alguien al que tú consideres muy especial como tu jefe vayan a tu casa. Saca y desempolva y haz que todos los días sean especiales para tu familia. Y por último, quiero invitarlos a que se fortalezcan para que sigan cumpliendo con su responsabilidad como cabeza espiritual de su hogar. Y es que si bien tenemos muchas responsabilidades como administrar, responder con obligaciones financieras, etcétera, 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 nuestra primera responsabilidad con Dios es pastorear a nuestra familia. Por eso quiero preguntarte cómo está tu matrimonio, cómo están tus hijos. Y si la respuesta no es muy bien, tienes un largo camino que recorrer. Y lo que tienes que hacer es ir a los brazos del Padre. Y como dice el Salmo 27, no importa si un ejército está a tu alrededor.
Dios es quien se encarga de levantar tu cabeza. Él es tu escudo y tu lanza. Él es tu lugar seguro. Así que lo que quiero invitarte es que sea tu lugar secreto ese cuarto de batalla, donde tú puedas arrodillarte, puedas quitar tu orgullo. Y si de repente no te gustan que las personas, tus hijos, tu esposa, te vean preocupados o quebrantados, recuerda que Dios está allí para levantar a los quebrantados de corazón. Recuerda que es en el lugar secreto donde te vas a fortalecer. Así que estos son los consejos que yo te doy. Son muy cortos, siempre vamos a tener unas secciones donde queremos hablarle a todas las personas. Que Dios los bendiga a todos. Un gran abrazo. Si la victoria aún no puedo ver llegar, espero en ti, Señor, no dudo más. Espero en ti, confío en ti, veré un milagro. Si en mi dificultad siento que tú no estás, espero en ti, Señor, no dudo más. Espero en ti, confío en ti, veré un milagro. Dios, yo vine aquí solo a decirte que mi esperanza está en ti. Yo no tengo nada fuera de ti, solo tus promesas, pues sin tus promesas yo no tengo nada. Cansado de clamar, no quiero ya luchar. Espero en ti, Señor, no dudo más. Espero en ti, confío en ti, veré un milagro. Mi llanto no es en vano, pues Dios responderá. Espero en ti, Señor,